Bienvenidos, queridos amigos televidentes, a otra entrega más de su programa Directo al Blanco. Hoy nuestro programa se honra de darle la bienvenida a un gran amigo, una gran persona, una persona que tiene una trayectoria bien interesante en la sociedad dominicana. Estamos hoy con el doctor Orlando Sturla. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy honrado de estar en tu programa. Gracias, gracias, doctor. Hoy lo tenemos por aquí porque tenemos unas cuantas preguntas que quisiéramos escuchar. ¿Cuál es su opinión respecto a el estado de el cuadro viral que se presenta hoy en día, con 17 fallecimientos, doctor, en lo que va de año, principalmente a finales de año, donde la temporada gripal se agrava, y más de 500 casos sospechosos de la infección respiratoria grave. ¿Usted entiende que esto es una alerta roja para el ciudadano común? ¿Está siendo mediáticamente alterado el dato o es algo que deba preocuparse y estamos frente a un brote que biológicamente es más fuerte que los años anteriores? Mira, te voy a decir una cosa. Antes se pensaba que la temporada de noviembre, diciembre, enero, febrero era la temporada de influenza o de otro tipo de virus similares, primo, que aparecían porque la gente viajaba o recibía familiares y entonces justamente la gente trae diferentes cepas, diferentes virus y a veces se mezclan. Eh, Te voy a decir que comparado con el año pasado, similar. Lo único que esta fue un poquito más temprano, porque la gente viajó mucho en octubre, sigue viajando en noviembre y todavía faltan las de Navidad, enero y febrero. ¿Y qué ha sucedido? Que ha cambiado el sistema general de salud. En la parte privada no es frecuente que la gente se muera por una influenza. No quiere decir que no se muera. El 20% de la población se enferma de influenza. El 5% se agrava. Y puede haber un 1% de gente que, que se puede morir o que tenga un efecto cardiovascular, una parte de neuropatía, o que tenga una parte de un Guillain-Barré, un síndrome de Guillain-Barré o cualquier otro tipo de evento. Y eso ocasiona muerte. Ahora, vamos a ponerlo de esta manera. En los hospitales públicos, que yo sepa, no existe ningún test de influenza para los que van a hospitales públicos y menos tratamiento. O sea, el tratamiento de un oseltamivir, por ejemplo, cuesta entre 3 y 5 mil pesos. Entonces, la farmacia lo compra poco. Ya tenemos el año entero, o sea que ya las farmacias debieran tener 10, 20, 30 cajas. No de que una caja. Ya se terminó y crea un evento de fuga en la población. Y realmente nosotros somos de los pocos países del mundo que tenemos una manera que tú te puedes parar en un laboratorio con seguro o sin seguro y tú pagas y te hacen tu prueba sin tú ir al médico. O los médicos simplemente le prescriben y se hace virtual o se hace de manera por hablado. Y tú le dices, mira, hazte tal prueba. Pero tú le puedes mandar una prueba, pero es el único país. Y además el único país que tú te puedes parar a comprar un oseltamivir. En ningún país desarrollado y de muchos países latinoamericanos, tú no puedes comprar un oseltamivir como aquí. Es una gran cosa. Hay médicos que se ponen bravos, que lo critican, porque quizás mucha gente puede no utilizar correctamente. Pero los pacientes yo creo que están bastante orientados con este sistema del Internet, el Google, el ChatGPT o cualquier tecnología. Y la ventaja que aquí es de los pocos países del mundo donde usted llama a un médico, amigo, a su médico de cabecera, a su médico de siempre, y le manda un sinnúmero. Bueno, tú viste como yo le prescribí
a un paciente antes de entrar aquí. Y eso es importante porque eso evita muerte. Doctor, ¿cuánta neumonía estamos viendo? O sea, y se lo digo yo en mi caso personal, tengo 3 personas cercanas que los hijos tenían un cuadro gripal y de repente una neumonía y hasta internos han caído, pero bueno, eso es parte de lo que usted acaba de explicar. En ese ámbito, doctor, ¿usted entiende que eso es un tema de hacinamiento? Que la provincia con mayor densidad poblacional tienen un contagio más grave. Se lo pregunto porque las cifras arrojan que Santo Domingo y Santiago son los principales focos de mortalidad. Que Bueno, van poca, pero verdad, es algo que se va midiendo, se va monitoreando. bueno, en primer lugar, en esas poblaciones tenemos la mayor cantidad de personas de República Dominicana y la mayor afluencia de turistas, entonces, y de visitantes. Entonces, la realidad es que si tú comparas con el tiempo, por ejemplo, yo le digo a la gente, báñense en la piscina, váyanse a la playa, salga al sol, coma fruta, cosas que habitualmente en una isla debiéramos hacerlo más frecuente, pero la gente lo que hace, como bien tú dices, se hacina, se agrupa, se tranca, se mete en sitio oscuro. Y los médicos le dicen, no salga, no te pega, se mascarillan. Hay gente que está solo en su casa con una mascarilla. Es un disparate. Es un disparate. O sea, es un disparate. Usted, si va a un centro de salud, para usted no contaminar a los otros, usted pone una mascarilla. O usted se pone una mascarilla con fines en algunos centros donde puede haber una posible infección. Pero la realidad que la gente debe salir al aire libre. La gente debe caminar más. La gente debe comer más fruta. La gente, voy a hacer un tono jocoso, los endocrinólogos no quieren que la gente coma fruta. En teoría, según los pacientes. Porque yo nunca oigo ningún endocrinólogo que diga que no coman fruta. Una cosa es que no coman dulce, que que no coman bizcocho, que no coman un sinnúmero de cosas que son dañinas, lata, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que uno debe deambular, salir. A mí me pregunta la gente, ¿por qué usted nunca le da nada? Aún en contacto. Y la razón es esa. Yo me meto en la piscina, me meto en la playa. Viene el aguacero y yo salgo a bañarme al agua de toda la vida de chiquito. Ayer me reía yo con unos familiares que vienen de Estados Unidos y dicen, no, no lo voy a meter en la piscina porque le va la gripe. Digo, pero que la gripe no te da una piscina. La gripe te da de un ser vivo a otro ser vivo. Y luego, ahora tenemos mucha influenza A, mucha influenza B, virus sincitial. Entonces, en los hospitales, yo tengo en duda de que un hospital pueda decir que tenga una cantidad X, porque en los hospitales no existe ese laboratorio de viral. Un panel respiratorio cuesta entre 9 y 14 mil pesos. Un hospital no, ¿verdad?, que va a tener eso. La prueba de influenza, o las pruebas de los paneles de 4, que son influenza A, B, virus sincitial y COVID, que es muy interesante, es una combinación bien buena, cuesta igual que el examen normal de la influenza. Entonces yo creo que ahí es donde los sistemas de salud, los sistemas privados, los laboratorios, tenemos que sentarnos a ver la humanidad. Y entonces entender que esas pruebas que no cuestan eso, se baje el precio. O que permitan que algún centro tenga un centro de referencia donde la gente pueda por 200, 300, 400, 500 pesos hacerse una prueba y tener un diagnóstico. Entonces el problema también es que tú dices, hay muchos niños, pero a mí me llama la atención y se lo critico a muchos compañeros médicos que indican acitromicina por una influenza, que indican amoxicilina clavulánica por una influenza, indique antivirales. Los médicos deben aprender a usar antivirales. Y si no lo hacen, pues refiéralo, porque lo que no puede pasar es que un niño en una escuela vaya, contamine el curso entero, porque el médico no le quiso dar un antiviral. Y es mejor que ese niño quede 2 días fuera de la clase,
que se mejore, que se tome su antiviral y si tiene que quedarse 3 o 4 o 5, pues mejor. Porque una vez comienza a llegar ese primero, automáticamente el curso entero se va y el colegio también. Entonces ahora tenemos muchos casos. Cuando la gente sale del colegio, automáticamente baja la cantidad de casos. Doctor, y qué bueno que usted abordara ese tema desde esa perspectiva, porque mi siguiente pregunta era, ¿cuál usted entiende que debe ser la alerta para un padre? Por ejemplo, 48 horas de fiebre o fiebre más de 39. ¿Cuál es el síntoma que usted definiría como que el niño no tiene una gripecita y tiene que irse a una consulta? Mira, yo tengo la suerte de ver embarazadas, niños de todas las edades, adultos, adultos mayores. Yo veo la familia entera, los bisnietos, los nietos, los padres, los abuelos, los bisabuelos. Es una gran cosa porque es una manera fácil de yo entender. Cuando usted no trata un niño con un antiviral, no hay ningún libro, ningún sitio que diga que no se da un antiviral en una persona que tiene una influenza positiva. Y mucha gente dice, no, ya tú tienes 3 días, no te voy a dar. Pero resulta que la influenza dura 10 días. O sea que si usted en esos 10 días no le da un antiviral, usted va a seguir la familia entera. Y lo peor del caso, mira, por ejemplo, ahora hay pocos antivirales en las farmacias, no en el país. Y hay que tener en cuenta que los laboratorios se van el 14 y el 15 y las farmacias se quedan sin abastecimiento. Todo el mundo se va de vacaciones hasta el 7, 8, 9 de enero y la gente le cuesta conseguir su medicamento. Yo le recomiendo que el que se pueda vacunar, que se vacune, que le caiga bien su vacuna, el que vaya al médico preventivamente, como hacen cada vez más pacientes míos, donde van a la consulta y van de viaje a países fríos o a países de hacinamiento o a áreas donde van a contaminarse probablemente y donde frecuentemente lo han hecho anteriormente y por experiencia se van preventivos con su medicamento. Porque en todos los países del mundo tú tienes que ir a un médico. Y te para una emergencia lo único que te indica es un acetaminofén. No te indica un antiviral ni muerto. Eso es impresionante que países de alta tecnología que tienen toda la instrumentación, la medicina básica, medicina primaria, sea más mala que aquí. Aquí la medicina primaria con todo y todo es más fácil que en muchos países del mundo. Doctor, y em, un país que, digamos, invierte poco en salud, con alrededor del 3% del PIB, más o menos invertido en ese sector. Usted hablaba de los recursos para las pruebas y los paneles. Ante un brote como este, ¿están preparados los hospitales para recibir esos pacientes, digamos, las camas, los broncoscopos, toda la Instrumentación. utilería que se necesita? ¿Usted entiende que está preparado o estamos, como quien dice, eh, eh, Deficiente. no, no tenemos equipamiento, estamos desequipados. Bueno, mira, la medicina, yo creo que lo que hay que tener es buen médico. Y los médicos tienen que tener más humanidad. La enfermera hay que revisarla. El personal de salud en general, en todo el país, en todos los países del mundo, es altanero, es inhumano. Realmente puede aparecer gente decente que tenga deseo de entregar conceptos de salud. Y los médicos trabajan de una manera paupérrima. La gente que se queja, pero todavía yo estaba viendo la revisión de los seguros médicos y todavía hay médicos que le pagan 200 pesos una consulta. Es un seguro médico. Seguro que más paga quizás 3,000 pesos y da más vuelta que no te voy a decir que los chinos, porque para no ofender a los chinos, porque los chinos tienen mucha tecnología, tienen medicina básica fácil, tienen medicina
tradicional, nosotros tenemos que sentarnos a revisar, porque no importa el secretario de Salud Pública, no importa quién sea, puede intentar, pero hacen un hospital nuevo y los mismos pacientes desbaratan el hospital. Hay gente que dice, no, que se lo roban. No, lo destruyen. Destruyen los hospitales, destruyen la indumentaria. No, hay tecnología cara. Por ejemplo, yo te voy a decir, yo vine en 1991 y lo que yo aprendí en 1991, aunque me sigo reentrenando, yo hago el 5% de los conocimientos míos. ¿Por qué? Porque aquí no hay tecnología. Nosotros tenemos endoscopio, pero ¿qué pasa? ¿Cuántos hospitales tienen endoscopio disponibles? Y una cosa es que la misma gerencia, las mismas administraciones de los hospitales entorpece el que un paciente se vaya a operar. Le piden 50,000 cosas. Hay que hacerla fuera de los hospitales. Si lo ponen dentro del hospital, se pueden pasar 6 meses para hacerse una cirugía, para hacerse una endoscopía. Y si por una casualidad aparece un médico o quien sea que dice, no, no se puede. Y yo creo que eso es importante, no criticarlo. Vamos a poner un granito de arena. Cada vez que usted salga y vaya al hospital, no importa la parte suya, sea médico, sea enfermera, sea camillero, sea laboratorista, sea seguridad, esté pensando que usted tiene salud. Y yo creo que eso es importante, que todo el mundo, si tú tienes un mal enfermero, un mal distribuidor del área administrativa, por ejemplo, yo te voy a poner un caso de la clínica privada. Llegó a las 12 del día y entre las 12 y las 1 de la tarde todo el mundo está comiendo. Y yo digo, pero ¿cómo va a ser que duren 2 horas comiendo? Nosotros los médicos comemos cuando terminamos. El personal entero se va de 12 a 1. Y entonces el del seguro, todo el mundo, o sea, habiendo mucho personal, los cajeros. Entonces tú ves que una cosa que dura 10 minutos, 15 minutos. Por ejemplo, yo le decía a un seguro médico, ¿por qué ustedes no tienen un sistema de tarjeta de crédito que usted simplemente la pasa igual? No tenga usted que llamar a un anormal, a una gente pesada, a una gente que es inhumano, que si tú tienes una rayita, que si el médico escribió feo, que si la fecha no se ve bien, entre comillas, te la devuelve. Eso es salud lo que usted está haciendo. Entonces, todo ese tipo de personas hay que votarlo. Esa gente hay que sacarlo de todo el área de salud. El que no está trabajando con deseo, sáquelo. Hay mucha gente que quiere trabajar. Hay que supervisar que se haga un trabajo bondadoso, con deseo. Entonces, cuando comencemos con eso, va a venir la indumentaria de la tecnología. Porque entonces vamos a tener, ¿qué necesitamos en tecnología? No necesitamos tecnología gratis, cara. Lo que necesitamos es una tecnología que se mantenga, que se le dé servicio, que no se dañe, que se le dé un mantenimiento y que cueste lo menos posible. Ya, por ejemplo, en endoscopio, los endoscopios cuestan lo mismo que en 1991. Tú te vas a reír. 23,000, 25,000, 26,000 dólares. Una torre te cuesta 100,000 dólares. Pero ya tú no necesitas una torre. Tú tienes un endoscopio hasta descartable que te puede durar 3, 4, 5 usos, que tiene otro sistema. A mí me gustan más los otros que funcionan mejores, no se dañan, tienen una capacidad de luz, de fotografía mejor, se puede hacer con el celular. Yo creo que la tecnología es barata. Lo que pasa es que lamentablemente hay gente que se gana 1%. Y cada vez que compran tecnología cara, entonces hay una gente que gana. Y al final de cuentas, el equipo, por ejemplo, hay que especificarle a la gente que usted compra. No, usted no tiene que dar garantía de 5 años a un endoscopio. O de 10 años, de 7 años, igual que los carros. Que tú tienes que pagar un seguro, pues fenómeno, pero que te den la garantía, no que tú tengas que arrumbar. Tú vas a la mayoría de los hospitales y cosas nuevas están arrumbadas porque no hay quien repare. Entonces tenemos que comenzar a formar los técnicos de reparación hospitalaria. Eso, muchos países del mundo
Corea, China, España, Japón, Alemania, países latinoamericanos, tienen centros de tecnología. Todas esas becas se pierden y hay gente que se puede formar adecuadamente y hace falta la reparación, no botar los equipos. Eso está fenomenal. Eso es una propuesta que la verdad tiene que, ojalá y cale. Y en ese ámbito también, doctor, usted está hablando desde la perspectiva de la clínica privada, que si nos vamos a lo público, hoy mismo estaba yo hablando con una persona, a veces a la persona que tiene que ir al hospital público a consultarse, tiene que llegar a las 4 de la mañana, porque si no coge un ticket, no lo reciben o tiene que pasarse. Entonces a veces es el mediodía y el doctor todavía no ha llegado. Imagínese una gente de las 4 de la mañana ahí a las 12 del mediodía y a veces ni van. Entonces realmente yo creo que como usted dice, que lo básico, esa instrumentación básica es mucho más importante que seguir expandiendo, digamos, hospitales, que realmente es cuestionable. Y voy a llegar a esa pregunta del presupuesto, donde le voy a dar a usted el lápiz para que usted le ponga el número Vamos a a lo que echarle usted. número. Pero antes de eso, quiero preguntarle, doctor, las ARS. Las ARS también se están ganando, están viendo esto de un negocio y están, o sea, ¿cuál es su opinión en torno a eso? Bueno, las ARS tú sabes que son formaciones de toda la riqueza dominicana y donde está todo engranado. La farmacia, las ARS, los hospitales, los patronatos y todos los centros. Si tú hablas mal de una ARS, ya tú eres enemigo de todo el mundo. O sea, en los bancos, en cualquier sitio, es así. Yo no te voy a decir que las ARS trabajan mal. Yo te voy a decir que quizás las ARS cada vez son más inhumanas. O sea, el sector salud tiene que haber un humanismo. Hay gente que se pasa la vida entera con un seguro. Cumple 65 años, 70 años, lo que fuera, y lo sacan de uno del seguro. El gobierno tiene, los gobiernos, no es un gobierno específico, tiene que dejar una secuencia de ese material, de que se enganche. Mira, da vergüenza que nosotros comenzamos a hablar con los seguros médicos en 1993. En el 93, el seguro que más pagaba eran 90 pesos. ¿Tú estás yendo? 1993, con el dólar al 5. ¿Eh? Y todavía hay ARS locales, nacionales, que quieren pagar 60 pesos. Dime tú, un parqueador tú le pasas 60 pesos y es capaz de picharte la goma. Un parqueador que no tiene, que no hace nada, que primero está usurpando una calle, no te va a cuidar el carro. Pero si tú no le diste algo, ese mismo, la próxima vez que tú te pares, te va a pichar la goma o alguna cosa, olvídate de eso. O sea, no hay seguridad en eso. Entonces yo creo que la ARS, primero, tenemos Proconsumidor, que la mayoría de la gente no lo utiliza, que funciona bastante bien. La protección eléctrica, hay muchísimas cosas, pero la ley de salud tiene que incluir, mira, ahora los médicos se inventaron una ley de recertificación. Y los otros días discutíamos con la parte de la sociedad y yo le decía, ¿cómo va a ser que yo, que hice mi especialidad aquí, que hice mi pasantía, que formé, o sea, fui a centros gratis, que me formé aquí como internista, que me gané mi beca y mi ingreso a la residencia en un hospital, una sola persona, de 3.500 que ingresaron en asistencia, entre ellos solo, como dominicano. Y me gané también como europeo. Entonces me tocaron las dos. No había manera de deshacerla. Tuve que terminar las dos. Gracias a Dios me combino por otro lado. Pero, ¿qué pasa? Tú tienes que pensar que el que viene de allá para acá, que se ha gastado una millonada, porque el médico tiene que gastar un dinero fuerte para hacer especialidad fuera del país. Te tiene que gastar, las becas no te dan, las becas te las dan tarde, no te llegan y te pones a esperar la beca, no terminan. Y así hay muchísimas becas de muchos sitios. Por eso mucha gente no va, porque si no tienen un aval económico o alguien que te ayude, un banco, una compañía o alguien que te asesore, es imposible que tú vayas. Y entonces, fíjate tú, en un país del mundo donde la gente gana $1,000, $2,000, 3,000 euros,
1.000 euros, 800 euros. Imagínate que a ti te cobren 5.000 euros. O sea, una cosa increíble. La gente va a Cuba, que tiene una formación bastante interesante, pero hay que pagar más que en México, más que en cualquier otro país. Entonces aquí quizá yo creo que tenemos que sentarnos y reorganizar. Yo sé que hay mucha gente que tiene eso, pero necesita una voluntad de los dominicanos. Que todos los dominicanos, en vez de poner una piedra, de poner un peñón, ponga un granito a favor. No es que a todo el mundo usted le pone, usted va con una certificación y si se le vence se embromó. Ya usted tiene que volver otra vez a hacer lo mismo. Entonces llega el paciente, por eso la gente va a la salud privada, porque da tanta vuelta en la salud pública, que al final termina en la privada y la gente lo ayuda, los familiares, los que viven fuera del país o alguna institución lo ayuda. Doctor, vamos un prontico a pasar a una pausa comercial y no se mueva de ahí, que en breve volvemos. El doctor le va a asignar presupuesto a salud pública, así que en pronto regresamos con Directo al Blanco. Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale crecer conmigo, ahí está. Esto es muy serio. ¿Tú sabías que en el año 2020, en la pandemia, murieron 2.416 personas en República Dominicana? En el año 2024, por accidente de tránsito, murieron 3.116 personas. 700 muertes más que por pandemia. Cada año mueren más personas por accidentes de tránsito que los que murieron por la pandemia. Todos los días mueren un promedio de 9 personas por accidente de tránsito y 6 son motoristas, dejando mujeres viudas, niños huérfanos, madres sin hijos, familias destrozadas. Motorista, te vamos a dar un consejo. Usa el casco y ponte el casco. Un mensaje de DGCET y esta emisora. Para Live hoy es un día muy importante. Nos sentimos agradecidos de Dios y de Ser Social y de la doctora Shakira porque nos ha permitido sumarnos a este hermoso proyecto. Nuestra meta es hacer de la inclusión una realidad y eso estamos haciendo hoy aquí. Ser Social es un colegio inclusivo, que la inclusión sea para todos. Gracias Ser Social por darme la oportunidad. Muchísimas gracias, doña Rosa, por su compromiso y no solamente con CONADE, sino con todos los santiagueros. Para mí, como ministro de Deportes, es un gran honor que estén aquí acompañándonos. Con el Ministerio de Deportes pueden contar con nuestro apoyo. Vamos a hacer una bonita actividad como esta y que sigamos creciendo. Y yo sé que esta actividad va a haber mucho de qué hablar en todo el país. Ahora en Voz puede disfrutar de La Expresión de la Tarde. Análisis noticioso, comentarios y la opinión con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Patricia Dipré, Roberto Gil y Ángel Acosta. De lunes a viernes de 3 p.m. a 5 p.m. La Expresión de la Tarde por Voz, Canal 85 y en todas las plataformas y nuestras redes sociales.
Todos los lunes nosotros vamos a la dirección de la Policía Nacional y pasamos por lo menos 3 horas viendo y estudiando todo el mapa de calor de la criminalidad de todo el territorio nacional y tomando las decisiones con toda la plana mayor de la policía, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas, y lo que yo creo que es uno de los aportes, los mayores aportes de esta fuerza de tarea, que es la coordinación de todos los organismos del gobierno para que puedan tener acciones conjuntas, efectivas, en contra de la delincuencia. Soy Joaquín Ricardo y cada viernes a las 10 de la noche los espero en nuestro programa Comentarios y Reflexiones, en un espacio de entrevistas. Ministerio Público con persecución a la corrupción administrativa. No hay ni habrá solución dominicana a los problemas haitianos. Tratamos los temas nacionales e internacionales para conocimiento de nuestro público. ¿Quién se beneficia de la crisis de Israel? ¿Quién se beneficia de la crisis de Ucrania? Hasta colocarnos cerca de los países de la OCDE. No son reformistas, no son del partido. Los espero por Voz Media Network en Comentarios y Reflexiones. Te invitamos a que cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, nos acompañe a su espacio Conexión. Soy David Salvador. Yo, Ramón Suárez. Y estaremos analizando la información del momento. Tendremos noticias, análisis y entrevistas. Por aquí, por el canal 85. Voz Media Network. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Las informaciones más relevantes en los Estados Unidos y el mundo. Estados Unidos por la frontera de Canadá. En el documento del secretario. En El Mundo al Día. Informaciones. Hasta 1000 migrantes. Entrevistas. De alguna manera dan una apertura. Reportajes. Se ha hecho en la historia del país. En vivo desde Washington para todo el planeta. El Mundo al Día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Vívelo por Voz Media Network. Llegó la hora de... Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Voz, Canal 85. Síguenos en nuestras redes sociales, @tvn24do, @Voz Media Net. En TikTok, @tvn24do. Página web, Voz Media Network. YouTube, Voz Media Network. TVN24DO. Estamos de regreso, amigos televidentes. Gracias por seguir en sintonía. Seguimos en esta magistral entrevista con el doctor Orlando Sturla, neumólogo. ¿Y qué otra especialidad, doctor? Bueno, yo hago medicina interna y lo que llaman neumología intervencionista, que justamente lo que tú decías, la tecnología. La tecnología tan sencilla, por ejemplo, pacientes que son fumadores, los gastroenterólogos hace muchos años utilizan una endoscopía, aunque probablemente el menos del 5% del diagnóstico. Los neumólogos debiéramos hacer broncoscopía a todos los fumadores que tengan más de 20 años
y hacerle un cepillado, un lavado. Hay gente que está bien sucio desde el punto de vista pulmonar, bronquial. Entonces tú haces un lavado bronquial, que es un procedimiento que nadie se debe morir y que realmente dura 5 o 10 minutos, a veces dura 5 minutos, y si hay que hacer biopsia, pues no duele ni molesta. Y son anestesias muy poco complicadas. Doctor, vamos a cumplir con la promesa que le dimos a nuestro televidente y vamos a darle a usted el poder de asignar el presupuesto. Ante un escenario de una reforma fiscal donde se habla de que se va a reorganizar y a reorientar el gasto público, doctor, si usted tuviera en su mano esa decisión, ¿en qué usted usaría más recursos? Como conversábamos, no más hospitales, sino más camas, más utensilios, más tecnología, más médicos. ¿Qué usted entiende que hace falta? Pues mira, yo prepararía el personal completo. Porque, como te decía ahorita, tú llegas a un hospital, tú llegas a una clínica y tú no tienes una persona que te asista. Tú llegas como que tú vas a pedirle un favor al que trabaja ahí. No importa dónde sea. Hospital, clínica privada. Tú llegas y parece, tú dices, ¿y a dónde que yo voy a entrar? Bueno, si el seguridad no te dice nada, tú te pones a buscar. Y si tú nunca has conocido la clínica o el hospital, peor todavía. Pero yo creo que eso, tenemos que poner un botón. Una gente que te asista con cariño, con decencia, con respeto. Y eso no es caro. Lamentablemente se pone la persona más pesada de secretaria, la persona más pesada de recepcionista. El que está en lo seguro cree que te está haciendo un favor y tiene que pensar que eso es un trabajo que usted está haciendo. Entonces, yo creo que por ahí arrancaríamos, porque una sonrisa hace que tú te sanes. O sea, tú llegas con una gente pesado y después además te va a decir que tú te vas a morir, o que tú estás enfermo, o que no hay remedio. Ya comenzaste mal. Pero si tú llegaste con atención, con cariño, con respeto, no hay que estar riéndose, pero por lo menos con respeto, con cariño, y una atención, el paciente se va a curar, ya comenzó. Y hacerle la cosa menos complicada. No, que el jueves, que tal cosa. Yo creo que ya los hospitales tienen que comenzar con un celular. O sea, que tú puedas hacer. Eso de pedir tickets es un disparate. Ya gasta muchísimo. Mira, hay un centro, que yo no voy a decir cuál es, que a mí me dio pena. Porque las computadoras que estaban ahí, para un recepcionista que no sabía ni escribir, teniendo el carnet, podía escribir todo equivocado, con errores. Porque hay gente que no lee, que no ve, que no usa lentes y le da vergüenza decir yo no veo. Porque el que no ve puede decir, mira, ¿qué dice ahí, perdón? Fulano. Yo creo que primero tenemos que comenzar con eso. Quitarle a ese pobre infeliz que está pidiendo un permiso en su trabajo, que a veces pierde el trabajo por coger eso, que arranca, como tú dices, a las 4 de la mañana y que aún llegando a las 4 de la mañana no consigue un turno. Y si consigue un turno, puede ser a los 30 días, a los 40 días. Ya eso tiene que ser por internet, que la mayoría de la gente tiene un celular y tiene wifi. Ya eso debe ser por wifi, que tú llegues ya con tu cédula, tú tengas tu número, no tengas que tener un ticket. Y ahora, si hay una gente, porque también hay que buscar las dos maneras. Eso es como los hospitales, los aeropuertos, que tú llegas a un aeropuerto y si tú no tienes celular, te bromaste. Porque no te dejan entrar, ni te ayudan en ningún país del mundo. Hay una zona donde tú te puedes parar y ayudar a una gente para que te haga el e-ticket, todas esas cosas, que es un disparate. Porque después, yo he probado, sin darme cuenta, yo le he pasado e-tickets anteriores, viejo. Y digo, coño, pero mira lo que yo le he enseñado, el anterior. O sea que no leen. Es mentira, así vieron el código de barra y fenómeno. Pero yo creo que primero tenemos que comenzar con esa medicina básica, medicina primaria. Nosotros, como país, tenemos mucha gente que podemos hacer buena medicina primaria. Y no tiene que ser, puede ser desde el médico especialista hasta el médico primario. Eso no importa. La medicina primaria tiene que tener especialistas y médicos generales. Tiene que tener estudiantes en formación.
tiene que tener médico en formación, tiene que tener enfermera, camillero en formación. Todos los camilleros deben estar en potestad de sacar una parada respiratoria. O una alergia, o subir el paciente, o sea, hay muchísimas cosas que los camilleros aprenden. Y muchos de los camilleros son técnicos en enfermería, técnicos en radiología, técnicos en medicina, estudiantes de medicina, el camillero que está ahí. O sea que yo creo que nosotros podemos enseñar, pero si nosotros nos ponemos a no enseñar para que no sean competencia de nosotros. Por ejemplo, los médicos y los estudiantes y los residentes no pueden tener un certificado médico. Si se enferman, se embromaron, tienen que ir al hospital enfermos de lo que sea. Porque los profesores, otro día le decía yo a un amigo mío, es increíble que tú hagas lo mismo que todos los profesores anteriores de nosotros. Lo mismo. O sea, llega una gente enferma, tú lo estás viendo enfermo, tú lo estás viendo, tú te estás dando cuenta que está con fiebre, 40, y no le dan. O sea, es increíble. También otra cosa, porque tú seas médico, ya te quieren cobrar todo más caro. Vas a comprar un carro, no, tú eres médico más. Entonces la renta te cae atrás. La renta cree que tú estás robando. Entonces, otra cosa, yo creo que ya nosotros debiéramos dejar todos estos papeles de los seguros médicos, de la renta. Es más fácil ya, mira, cobre un impuesto que la gente no tenga que declarar y automáticamente usted tiene el banco, usted tiene una tarjeta, usted utiliza un seguro, usted tiene un carro, ahí te lo cobran. Pero es un disparate tener un sinnúmero de gente que lo que quiere es picar la mayoría de las veces, no ayudarte, y el Estado deja de ganar más de un 70% de la renta, dicho por los ministros de renta. No es que la gente no sabe cómo declarar. Es más fácil hacerlo más fácil en todo. Y la salud tiene que comenzar así, sencillo, humano, práctico, para que haya mejor salud y cada día la gente que se vaya exponiendo a la medicina, porque todos nos podemos enfermar. Y el día que no enfermemos, entonces ese día, usted que fue ministro, usted que trabajó en el Estado, usted que trabajó en un banco, usted que trabajó en una fundación, ahí cuando le toca un familiar que usted le duele, que usted ve todo lo que pasa, no importa que sea su chofer, su nana, su amiga, su prima, su familiar, ahí es que usted dice, debiéramos cambiar. Pero es que tenemos que cambiar todos. No es uno, no es el gobierno, no es el secretario, somos todos tenemos que poner una granito de arena, igual que la salud de tránsito. Yo creo que esa es la mayor plaga que tenemos, el tránsito. O sea, los motores, los carros que se van en rojo, no importa si son privados o no, hay que parar. El que no tenga placa, quítelo. El que no tenga cinturón. Los accidentes de tránsito, aquí se gasta más en traumatismos, en rehabilitación, en cirugía, de choques ocasionados porque la vía tiene un hoyo, porque el motor se pasó en rojo y el carro le dio, y entonces el carro es el culpable. O el motor se le trae al otro y lo mata. O sea, un motorista se le trae a uno. En estos días se murió el hijo de un amigo mío porque se encontró un hoyo. Y con el hoyo, en un motor grande, se disparó y chocó. Bueno, no hicieron nada porque se murió instantáneamente. Por un hoyo en la República de Colombia. Y así hay muchísimos hoyos en muchísimos sitios. La gente está utilizando patinetas, bicicletas, motonetas, eléctricas o no. Yo creo que nosotros tenemos que sentarnos y no es multar a la gente, es orientar. Yo creo que debemos comenzar primero con las zonas centrales y después irnos a los barrios y darle más deporte. Porque la gente quiere acabar con la criminalidad, pero hay que darle educación, trabajo, deportes, estímulo para que esos muchachos, no importa si son delincuentes o no, cambien. La iglesia hace un trabajo muy bonito, pero la iglesia no aporta otras cosas. Entonces yo creo que los ministros, vamos a felicitar a los ministros
de cultura, los ministros de deporte, que se van por todos esos sitios, ponen una canchita, ponen algo para que el barrio tenga algo deportivo. Claro. Eso es salud. Doctor, y qué bueno que usted aborda ese tema desde esa perspectiva, porque mi pregunta iba por ahí más o menos. Denos el kit de supervivencia. Estamos en diciembre, época de mucho frío, mucha gente enferma, uno está rodeado de gente que... ¿Cómo sobrevivimos? ¿Qué tiene que hacer la gente para no contagiarse? Además de la mascarilla que usted mencionaba, de salir, de comer fruta, ¿cuál es la recomendación suya para no enfermarse en esta época? Mira, el 80% de la población mundial, según los nutricionistas, se alimenta incorrectamente. Se alimenta mal. Unos porque no tienen dinero, otros que no tienen tiempo, otros porque están a dieta, otros que están excesivamente a dieta. Yo creo mi papá, bueno, yo tengo tío, primo, tengo un hijo médico, otorrino, rinoplástico, y tengo sobrinos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué decía mi papá? Que era que primero usted tiene que tener una educación mental, que usted tiene que tener una educación alimentaria combinada, tiene que enseñar a sus hijos a comer de todo lo que usted tenga enfrente. No hay que ser utópico, hay que comprar tacos, no. Lo que usted tenga enfrente, combínelo adecuadamente. La dieta no tiene que ser cara, la dieta puede ser balanceada. Nosotros es un país donde quiera encontramos fruta. Es más, la fruta se cae de la mata. Tú vas a la clínica, por ejemplo, y te encuentras en el parqueo 4 matas de mango, de aguacate, de carambola, de limón, de naranja, y la gente se para y la tumba y se la lleva. Y no nos ofendemos, nos gusta que la gente... usted tiene un patio lleno de mango, coma mango. Usted tiene lo que usted tenga, aprovéchelo, oriéntese. Porque ya hoy en día usted entra al Instagram, usted entra al internet, usted entra a lo que usted quiera, a la televisión, o programas como lo tuyo, programas de radio, programas de televisión, o los live que hacen. Ya la gente te explica cosas que tú tienes en tu casa, pero la gente, yo creo que lo peor es la educación alimentaria. Usted tiene que aprender a comer de todo. Vuelve y cómaselo, pruébelo. Comamos menos lata, menos cosas que tengan conservantes, comamos más saludable. Si vamos a tomar leche, vamos a apoyar a la gente que hace leche correcta, la gente que hace con menos dulce, las harinas que tienen menos daño. Vamos a apoyar a ese tipo de gente. Vamos a intentar que la gente se alimente correctamente. Y vamos a intentar, porque la gente cree que el ejercicio hay que ir a un gimnasio. Los gimnasios son fabulosos. Hay mucha gente, es una manera fácil de no enfermarse. La mayoría de la gente que se enferma no va al gimnasio, pero con uno solo que vaya, ahí se agarró todo el mundo. Entonces yo creo que al aire libre, hay gente que puede hacer calistenia. No hay nada mejor que la calistenia que uno hace en su casa. Usted coge 5 o 10 minutos, las artes marciales, tai chi, la parte de cualquier arte marcial que usted haga, no importa el que sea, le da, porque la salud tiene que ver, salud mental, física, social. Fíjate tú. Y si usted no tiene esas 4 cosas, usted está mal. Y luego está la socioeconómica. Usted puede tener de todo, si usted no tiene amigos, usted no hace nada, teniendo de todo, trabajando todos los días, llegando a su casa y no juntándose con sus amigos. Hay que juntarse con los amigos. No hay vivir en la calle. Júntese, dedíquese 10, 15 minutos y vea a alguien. Yo me río porque yo muchas veces estoy hablando con los guardianes y mi esposa me dice, wow, y duraste 30 minutos, que había mucho tapón. Y yo no, estuve hablando con uno de los guardianes. ¿Y de qué hablaste? No, de pelota, de religión, de música, de lo que sea, hasta de alimentación. Y yo creo que si usted orienta todos los días a alguien en la calle, usted se para y lo que le sobre de ropa, de zapatos, de lo que usted tenga,
o de comida, párese y compártala con el que quiera recibirla, porque también eso es así. Ahora tú le regalas a cualquiera indigente en cualquier parte del mundo y puede tener un problema. Yo fuera de aquí, muchas veces salimos a restaurantes y cosas así, o cuando salimos a los congresos, hay muchísimas cosas que nos regalan. Y nosotros, la gente que está por ahí, de una manera muy afectiva, la recibe. Aquí la gente pide de manera habitual, viene con unos cartelones, me caí, tengo 15 años albañil, lo mismo, y tú le preguntas, ¿y cómo se pone tal cosa? Nunca ha sido albañil, pero hay un letrero. Entonces yo creo que sí, eso hay que resguardarlo. El que está en la calle, nosotros tenemos, no hay que sacarlo, ni matarlo, ni meterlo preso. Vamos a ponerlo a estudiar, todo el que está ahí, vamos a ponerlo a trabajar, vamos a ponerlo a darle un trabajo sencillo. Yo estuve recientemente en Salvador, y de la última vez que yo había ido, que había que ir con un chaleco bala, con una blindado, no podía salir del hotel. Yo anduve de norte a sur, de este a oeste, por todos los lados, a todos lados, y yo no vi un policía. La gente, bueno, decidió, vamos a terminar con esto, y la gente se pusieron de acuerdo. Todo el mundo va a trabajar para el país. Entonces yo creo que nosotros tenemos que sentarnos. Los ladrones, los buenos, los malos, los regulares, tenemos que sentarnos. Vamos a arreglar en nuestro país. Después que arreglemos nuestro país, nosotros le vamos a aportar a los países al lado, como Haití. Haití hay que ayudarlo, pero hay que darle trabajo. Vamos a sentarnos, orientarnos. Yo sé que es complicado. Tenemos años en nosotros para Estados Unidos, Haití para acá, México para Estados Unidos, los americanos para otra área. Yo creo que nosotros, el mundo entero, es inmigrante. Y los inmigrantes son los que por lo general llevan a diferentes culturas. Educación, religión, alimentación, deportes y educación. Entonces, ese granito de arena, que es lo que tú haces con tu programa, un granito de arena. Vamos a poner un granito de arena. Levántese. Todos los días levántese y haga una meta. Vamos a poner un granito de arena. Porque si los médicos lo hacemos, si los artistas, la música, la música, yo le digo a los pacientes de edad, en vez de usted agarrar con un terapeuta que le va a romper un brazo o le va a hacer, si tiene una osteoporosis, póngase a bailar, hágase su ejercicio en su casa, haga su movimiento, comparta con su familia, disfrute, póngalo viejo. La gente mayor lo trancan, lo quieren proteger demasiado y los niños por igual. Usted tiene que darle diversión, amor, cariño, dedíquele tiempo. Vaya y visite a sus amigos, vaya y visite a sus vecinos. Nosotros somos de los pocos países que visitamos a los vecinos, que conocemos a los vecinos y que compartimos con los vecinos. Yo creo que eso es un país maravilloso. Doctor, pasando ya a la fase final de esta interesantísima entrevista, ¿cuál es, además de esas recomendaciones de salud que usted acaba de mencionar, de salud, digamos, desde una perspectiva holística, puntualmente, recomendación al paciente o al familiar de un paciente que está atravesando una fiebre, qué hacer, qué no hacer? Ahí, por ejemplo, Salud Pública ha tenido que hacer alertas de que no consuman antibióticos y no consuman otros medicamentos sin consultarse. ¿Qué hacer, qué no hacer, doctor? Yo creo que lo primero es, si usted tiene un médico cercano, no importa la especialidad, llame a su médico que usted le tenga confianza. Escríbale. A mí me escriben a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. Y yo le contesto. Si estoy durmiendo, pues lamentablemente, ¿verdad? Pero si me despierto por alguna razón, yo creo que nosotros tenemos la facilidad en este país de hablar con cualquier médico. Hay médicos que están en la televisión. Hay médicos que dan recetas por televisión.
hay médicos naturistas, médicos básicos que hacen programas de medicina. Y yo creo que la gente pueda asesorarse fácil. No espere los 48 horas. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con esperar 48 horas. La gente que tiene 40 temperaturas, vaya ese mismo día al médico. Vaya, llama al médico, escríbale. Escriba un programa de radio, de televisión, de lo que usted quiera. Ahí todos los días, ahí, en toda la edad, en todo el día, aparece muchísimos programas en Instagram. Métese en la computadora, métese en lo que usted quiera. Llame a alguien, no espere 48 horas. Porque hay gente que hace encefalitis, hay gente que hace neuritis, hay gente que hace pericarditis, hay gente que hace infarto, hay gente que se complica su efecto cardiovascular, su efecto neurológico. Y luego es difícil retornarlo y es caro. Y los medicamentos cada día son más caros y más difícil de la gente comprarlo. Yo creo que es importante acudir. Vaya a su médico. Vaya a su médico. Yo veo a todos los pacientes que me llaman y le escribo y le mando recetas y me dicen, te van a demandar. Bueno, me van a demandar, pero me fui contento. Pero lo más importante es recibir asistencia de salud. Si usted ve que un médico lo que le indica un acetaminofén, ese no es el médico suyo. Si usted tiene fiebre, hay que investigar cuál es la causa de la fiebre. Hay que sentarse y examinarlo. Los niños tienen muchas enfermedades. Por eso existen los pediatras. Pero a veces los pediatras no le quieren dar medicamentos entendiendo que le van a hacer daño con un medicamento. Pero cuando usted tiene una gripe, por ejemplo, una influenza, que es lo que tenemos ahora, una epidemia, un brote epidémico, pues vamos a ponerlo de esa manera, brote epidémico de influenza y otros virus, vaya a un médico que maneje ese tipo de problemas. Porque si usted va al médico 90 veces, la gente malgasta ir a la emergencia. En la emergencia, el médico que está en la emergencia, el 90% de lo que quiere salir de usted, no le va a indicar. Me duele la cabeza, te indica algo para la cabeza. Dígale todo lo que usted se sienta, todo lo que usted cree y todo lo que usted leyó. Y es importante intimidarlo. O sea, intimarlo. Decir, doctor, ¿y usted cree que yo me voy a mi casa y usted no me ha hecho una placa? Usted me ha hecho un laboratorio. Usted lo que me está indicando, lo mismo que yo me estaba tomando. Y yo, con ese medicamento, yo sigo igual. Usted no cree que debe llamar a un especialista. Obliga al médico de emergencia que le llame un especialista. Sobre todo si usted va a una clínica privada. Todas las clínicas tienen que estar adscritos médico privado, médico especialista que tenga que ir. Y los hospitales también. A los médicos que trabajan en los hospitales le pagan también para que vaya a la emergencia. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que organizarnos y realmente exigir la salud. No es pelear con el médico, exigir. Eso es, me recuerda España, que iba la gente en verano y dejaba a todos los abuelitos en los hospitales. Lo ingresaban y se iban de vacaciones. Y lo buscaban al mes cuando venían. Porque nadie lo iba a buscar. El hospital no le podía dar de alta. Entonces, pero cuando tú le decías a la gente, y usted va a dejar a su familiar aquí interno un mes, y usted se va a ir de vacaciones, y si su familiar se muere. Pero claro, la gente no le decía eso. Pero cuando se encontraba con un latino como yo, latino europeo, ¿verdad? Era complicado. Porque tú dices, usted se va para la playa y usted cree que usted va a disfrutar. Usted viene a dejar aquí a su abuelo porque la gente intenta intimidar. Yo creo que cuando usted va a la emergencia no puede durar 4 horas un paciente. Los pacientes tienen que, a los 20, 30 minutos de verlo, hay que comenzar a resolverlo. Y el médico de emergencia hay que exigirle 4 horas en una emergencia. No. En Estados Unidos, en muchos países del mundo, la gente dura un día entero y le indican después un acetaminofén, un ibuprofeno. No, llámeme a un especialista. Llámeme a un especialista. Que usted va con un seguro. Usted va a pagar lo que está ahí. Y si no, el que vaya, no importa el que le lleven. Doctor, ya para cerrar, denos a los televidentes su contacto y dónde pueden consultarse con usted. Pues yo estoy en la Abel González a la Abraham Lincoln, teléfono 809-732-5969 y 809-224-0457. A mí no me molesta que me escriban por WhatsApp.
El email yo no lo doy porque quizás tardo más tiempo. Tengo otro centro que es el Centro Médico COUCE, pero básicamente donde comparto con otros compañeros y voy a otras clínicas también. Pero usted puede llamarme y si hay una orientación no tiene costo. Yo no cobro por WhatsApp ni nada de esas cosas. Yo le doy orientación y lo puede referir a cualquier médico. No importa el tiempo, escríbame, que a mí no me moleste que me escriban. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por estas informaciones valiosísimas y hemos llegado ya al final de esta entrevista. Agradecerles a nuestros televidentes su sintonía acostumbrada y será hasta una próxima entrega de su programa Directo al Blanco.